Buenas tardes a todas y a todos los que, como cada lunes, nos siguen en las redes. Gracias a los invitados aquí presentes. Doctora Alba Manrique, bienvenida. Doctor Alejandro de la Vega, bienvenido. Concejal Samuel Paz Cabrera, nos da gusto que nos acompañe el día de hoy. El concejal Saúl Doroteo, también como siempre acompañándonos en esta conferencia. A su lado está el compañero dirigente social y integrante de Copaco de la Doctores, David Fucuy. Y nos acompaña también nuestra compañera dirigente social en Santa María la Ribera, Ángela Martínez. Bienvenidos todos y pues bueno, el día de hoy vamos a dar inicio con varios temas que son muy importantes. Vamos a iniciar con el doctor Alejandro de la Vega, que nos hablará de lo que es una suma que realmente es una resta. Adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, la gente que nos sigue en redes sociales, compañeros, compañeras, todos. Excelente inicio de semana. Efectivamente, una suma que resta. Después que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, evidenció las amenazas en su contra de la misma presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, a través de WhatsApp, diversos actores políticos aprovecharon la coyuntura para posicionarse. Aunque algunas nada tengan que ver con el conflicto, un ejemplo de ellos es la ya conocida por su oportunismo, Sandra Cuevas, alcaldesa espuria de Cuauhtémoc. Sin embargo, hay sumas que restan y el posicionamiento de Cuevas solo daña la imagen de la ministra Piña, que dicho sea de paso, va de mal en peor. En la historia de nuestro Estado mexicano hay antecedentes de conflictos entre poderes de la Unión que, eventualmente, derivaron en rompimiento del orden constitucional. Sin embargo, en la historia reciente de nuestra democracia no se ha presentado un caso en el que se ocupara la presidencia del Poder Judicial de la Federación para obstaculizar otro poder. Y menos aún que un ministro, vale la pena destacar, no cualquier ministro, sino la ministra presidenta de la Corte, reconviniera en sus opiniones a un legislador, acto que contraviene en lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Constitución. El tumulto de irrelevantes aprovechó la ocasión y se sumó nuevamente a la cantaleta de la persecución política. Así lo pregonaron en medios de comunicación, redes sociales y, como en el caso de Cuevas, manifestándose en el espacio público. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador resulta muy flexible al respecto y, para molestia de los conservadores, eso se debe a su vocación democrática y a su profunda lealtad a la República. Una duda que mata: ¿en verdad Piña quiere el apoyo de Cuevas? ¿Una violentadora reincidente del orden constitucional? Lo dejamos a su libre albedrío. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues así es, una suma que realmente resta. Y ahora nuestro concejal Samuel Paz nos dirá lo que ha sucedido esta semana en la pugna que se ha dado entre el PRI y Movimiento Ciudadano. Adelante, concejal. Buenas tardes. El diputado federal José Álvarez del partido Movimiento Ciudadano recriminó a Sandra Cuevas por borrar una barda en la que se hacía campaña negra en contra del Partido Revolucionario Institucional. La barda exhibía la leyenda "con el PRI ni a la esquina". El emesista alega que el retirado por 2 ocasiones consecutivas es ilegal
y que la alcaldesa espuria es una delincuente. Al respecto, Cuevas tildó a los MCistas de traidores y uno que otro priista o panista despistado también participó en la tiradera de acusaciones y señalamientos. Digno de otra ocurrencia en la vida de Sandra Cuevas, priistas, MCistas y panistas se lanzaron acusaciones entre sí por ver quién es el más corrupto y oportunista. En este caso, los involucrados tienen razón, no hay a cuál irle, y quizás lo interesante sería ver cuál de ellos es el que tiene menos señalamientos y escándalos. El fondo del asunto, sin embargo, es la repartidera de candidaturas y no por los cargos per se, sino por el dinero. En los cálculos del partido Movimiento Ciudadano y los aliancistas de Va por México, una elección es una oportunidad de enriquecerse. Según diversos análisis, en las candidaturas puede haber dinero proveniente de inversiones oscuras hasta 10 veces superior a lo presupuestado en la elección, según sea el caso, o para que estará juntando Cuevas dinero de los mercados, de los franeleros y de los comerciantes. Por eso se frotan las manos con la posibilidad de una candidatura, cual sea esta. Es el caso de Sandra Cuevas. Ella muestra su desesperación por continuar en el poder, interés que se ve amenazado, además de por su ineficiencia por las pugnas internas y ambiciones mezquinas de sus compañeros, que en los últimos días ha evidenciado su auténtica naturaleza, la pervención y ambición política. Más que anteponer un proyecto, una idea o siquiera estructurar una oración propositiva, está en una campaña de descalificaciones internas. Para estos actores, una campaña política es una oportunidad de enriquecerse, es decir, saben ganar perdiendo. El tráfico de influencias y el esquema de financiamiento con el que organiza las campañas es una mina de oro para los corruptos y no les importa ganar, sino el solo hecho de obtener una candidatura por el cuantioso financiamiento. Muchas gracias. Gracias a usted, concejala. Y bueno, esta semana que pasó, sabemos que, aquí lo dijimos, Sandra Cuevas compareció ante el Congreso de la Ciudad de México y pues es una comparecencia en la que los que pudieron seguirla o los que después se enteraron, es una rendición de cuentas en donde realmente Sandra Cuevas se presenta a mentir, a burlarse y a pelearse con los aliancistas de ella misma. Para eso tiene la voz el concejal Saúl Doroteo. Muy buenas tardes, vecinas, vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc. En efecto, así como lo acaba de comentar mi compañera Alba Ordaz, el pasado miércoles se llevó a cabo la comparecencia de la alcaldesa Sandra Cuevas, en donde llevó trailers, llevó maquinaria pesada, llevó tambos de basura, ya saben el circo que acostumbra ella, obligó a la estructura a ir, a aplaudirle, a hacerle un corredor, simulación pura lo que sucedió. En un ejercicio contrario a la naturaleza de una rendición de cuentas, Sandra Cuevas se burló de las y los legisladores que acudieron a su comparecencia en el Congreso local. Cuevas combatió sin distinción hasta a los legisladores de su adscripción ideológica y, orgullosa de su nepotismo y autoritarismo, fue respaldada por su pandilla de golpeadores contratados en la nómina de la alcaldía. Sandra Cuevas protagonizó otro de sus ya tradicionales espectáculos,
En esta ocasión evidenció las diferencias que existen entre los aliancistas de Va por México. A unos les reclamó su lugar de origen y hubo ahí una pelea entre los diputados panistas Ana Villagrán y Aníbal Cañes, y a otros, como a Silvia Sánchez Barrios, diputada del PRI, su liderazgo de ambulantes y su supuesta cercanía con Dunia Luplow. Cuevas se sintió como una leona enjaulada. La razón es su incomodidad ante los cuestionamientos, su desinterés por la transparencia, así como su talante autoritario, ignominioso y vulgar. Tuvo el descaro, incluso, de ir flanqueada por sus golpeadores. La diputada Esperanza Villalobos así lo evidenció, pues señaló a una de las presentes y también mostró una fotografía donde se puede ver cómo propina un puñetazo en la cara a una ciudadana de nuestra demarcación. Una afirmación que sorprendió fue el reconocimiento de la reducción a más de la mitad de los recursos destinados a programas sociales en la demarcación bajo el siguiente argumento: nosotros no le apostamos a los programas sociales, no nos gusta tener clientes, preferimos invertirlo en infraestructura. Y mientras daba este espectáculo, se difundía con rapidez una nota del diario Basta, donde se documenta que el gobierno negligente que encabeza Cuevas compra a sobrecosto materiales de construcción. Es decir, el gobierno de Sandra Cuevas desvía la mitad de lo destinado a obras de infraestructura urbana, recurso que esencialmente tenía un destino claro: mejorar las condiciones materiales de vida de las y los cuauhtemenses. Una raya más al tigre. Día a día conocemos de un desfalco, de un latrocinio o de un abuso de autoridad. Y Cuevas de espectáculos que distraen la atención de las problemáticas sustanciales de nuestra casa. Sin embargo, cada día está más cerca su relevo. Acabaremos con la simulación y por fin tendremos un gobierno a la altura de nuestra gente. Muchas gracias. Así es, entre otros temas que se dieron en esta supuesta rendición de cuentas, pues de las que resalta es la reducción a los programas sociales, y queremos ser muy enfáticos porque esto afecta directamente a nuestras vecinas y a nuestros vecinos. Desde un principio los concejales de Morena presentamos la propuesta de varios programas sociales de beneficio, incluso acompañado de firmas de los mismos vecinos que solicitaban estos programas, y pues fueron rechazados, ni siquiera los aceptaron revisar, y aquí tenemos ya pues las consecuencias. Ella dice que para la infraestructura urbana, pero ni siquiera infraestructura urbana tenemos en nuestras colonias, y lo vemos. El reclamo de los baches fue otra parte de la que no contestó en esta comparecencia. Pero bueno, vecinas, sigamos al pendiente. Y otro tema muy importante que tiene que ver con esta comparecencia y con algunas declaraciones, pues es lo que nosotros llamamos la sumisión monrealista. Nuestro compañero David Fucuy hablará de ello. Buenas tardes a todos los vecinos, vecinas que nos ven desde sus domicilios, desde sus casas, sus trabajos, donde nos estén observando. Como cada lunes aquí estamos dando cuenta de todas las tropelías que hace nuestra alcaldía, el desgobierno que tenemos en la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, ahí hablaba mi compañero Saúl, el concejal Saúl, que del gobierno corrupto que representa ese grupo al cual pertenece Cuevas, y en este sentido el Temístocles entre las ínfulas de grandeza y la sumisión monrealista. Temístocles Villanueva afirmó en entrevista superar a Andrés Manuel López Obrador, pero no se aleja ni un ápice de la estirpe monrealista. El legislador morenista se ufana de querer arrebatar la Cuauhtémoc a Cuevas. Sin embargo, tanto Cuevas como Temístocles representan la continuidad monrealista, el mismo grupo, representan al mismo grupo.
Usamos el término de estirpe para señalar el vínculo ascendente entre diversos actores que se aglutinan en torno a la política de simulación, mentira y deshonestidad del senador Ricardo Monreal. Según la Real Academia Española, estirpe hace referencia a una raíz o tronco de una familia, es decir que si bien los vínculos no son sanguíneos, son quizá más fuertes, pues en el fondo hay una red de complicidades y de corrupción y de traición también. En ese sentido, no podemos permitirnos olvidar que debido a la falta de lealtad al proyecto del presidente de la República, de esta estirpe política, en la Cuauhtémoc tenemos un mal gobierno que ha acentuado las problemáticas y generado aún más carencias e ineficiencia en los servicios que brinda la alcaldía de nuestra demarcación, es decir, la traición de la que estábamos comentando. Los pupilos de este grupo político tienen algo en común, han transitado por todos los partidos políticos, se ufanan de ser progresistas, pero en los hechos disfrazan de diálogo los peores acuerdos con actores de la oposición. Lo mismo pueden buscar una candidatura en Movimiento Ciudadano que en alguna franquicia del PRIAN-RD. Su lucha es por cargos, no es por ideales. Las y los cuauhtemenses, sin embargo, tenemos memoria. No seremos omisos y mucho menos no nos resignaremos. Cada vez estamos más organizados y listos para erradicar y recuperar la representatividad en nuestro territorio, hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ti, David. Y pues bueno, también hay un tema que es muy importante, es un tema de mujeres, porque es importante diferenciar los contrastes de la participación de las mujeres en la política, y qué mejor que la compañera Manrique y la compañera Ángela nos hablen de este tema de manera correspondiente. Claro que sí, buenas tardes. Las decepcionantes mujeres de la política. La articulista del diario Milenio, Gema Medina Arechiga, analizó diversos perfiles de mujeres que ocupan algún espacio de representación popular y para decepción de las mujeres hacen un papel, por decirlo menos, decepcionante. Entre estas personas destacan por sus declaraciones grotescas e irreales Sandra Cuevas, Lili Telles, Kenia López, y podríamos sumar a Xochitl Gálvez, Margarita Zavala y un amplio etcétera. El discurso feminista y la teoría de género hacen una amplia disertación sobre posturas radicales y las superficiales, entre las que destacan los discursos que alientan el empoderamiento de las mujeres, pero con una discriminación de clase y raza. Es decir, que para algunas mujeres de tez blanca la opresión patriarcal se reduce a una defensa de privilegios por encima de otras mujeres. Lamentablemente encuentran en la participación política una herramienta para perpetuar esta desigualdad. Por ello, más que hacer una digna representación de las mujeres en el poder, terminan gobernando sin ningún sello de distinción, o peor aún, como es el caso de Sandra Cuevas, que con un enfoque patriarcal, autoritario y desprovisto de sustento ideológico. Gracias. Sí, buenas tardes, vecinos, vecinas. Pues siguiendo con lo que comenta mi compañera, en los últimos años hemos visto honrosas excepciones y en el Movimiento de Regeneración Nacional Morena hay perfiles de mujeres dignas, honestas y con solvencia profesional, ideológica y con pericia probada en el manejo de las finanzas públicas, la administración y el trabajo legislativo.
En contraste con la antipolítica que promueven desde la oposición, en nuestro movimiento hay diversos perfiles de mujeres a la altura de las circunstancias. Y para hacer patente el contraste, podemos ejemplificar con los nombres de algunas dirigentes como Claudia Sheinbaum, que es jefa de gobierno de la Ciudad de México, Dolores Padierna, una gran luchadora social y defensora de nuestra soberanía a nivel nacional, o Delfina Gómez, próxima gobernadora del Estado de México, y afortunadamente una lista amplísima de mujeres comprometidas con la lucha contra las desigualdades, porque hay que ser muy contundentes. ¿La 4T será feminista o no será? Gracias. Muchas gracias a ambas por describir lo que realmente es el feminismo y las mujeres que luchan por la transformación en su país. Y pues bueno, hablamos ahora de la alcaldesa Sandra Cuevas como la omisión y la negligencia hecha persona. Sandra Cuevas podría ayudarnos perfectamente a explicar los antivalores de la política. De hecho, cada acto de gobierno en su administración es un antivalor que se traduce en espectáculo, en una tragedia, en un crimen o en un abuso de autoridad. Si habláramos, por ejemplo, de corrupción, podríamos comprobar que ética y administrativamente Cuevas la representa como muy pocos. El combustible de su actuar desleal es la ignominia, y aunque se ufane de ser doctorante en Derecho, la realidad es que Cuevas, en cada declaración y en cada comunicado, solo es capaz de expresar sus prejuicios, su vituperio y en general su degradación política. En términos helenísticos, Cuevas es un ser hedonista que busca su beneficio en perjuicio de los demás. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que hablar de la alcaldesa espuria es hablar de un ser con naturaleza corrompida. En este sentido, el individualismo y egocentrismo que podemos constatar con su retorcida admiración por sí misma y que exhibe en cada oportunidad en sus redes sociales y en todos sus actos públicos, demuestra una necesidad de atención y lamentablemente también refleja un desorden emocional y mental, también conocido como narcisismo, que si bien no tendría que ser recriminado por tratarse de una autoridad pública, en este caso, dicho antivalor está afectando el nivel de vida de más de 500,000 cuauhtemenses y de manera indirecta a más de 6 millones de personas que transitan diariamente por nuestra demarcación. El pudor o la vergüenza son completamente desconocidos para Cuevas. No le teme al ridículo, porque esta es precisamente la esencia de su persona. El repudio por su gobierno negligente, omiso y en síntesis incapaz, tendría que ser suficiente para que su grupo político renunciara a sus pretensiones de continuar destruyendo nuestro patrimonio. Sin embargo, la ambición de continuar enriqueciéndose es mayor. Su perversión, sin embargo, no es más fuerte que nuestra tenacidad. Su podredumbre no es competencia frente a nuestra dignidad y su ambición vulgar no es igual de potente que nuestras convicciones. Los enemigos de la Cuauhtémoc son muy reducidos ante nuestra congruencia. Por todo ello, obligados a hacer un llamado a la sociedad de Cuauhtémoc, hacemos un exhorto para mantenerse informados y que no les vendan gato por liebre, porque está claro que la corrupción es como un parásito capaz de disfrazarse de hombre, mujer panista, emesista, etcétera, para continuar viviendo de las arcas de nuestra alcaldía. Solo con organización y empeño lograremos un gobierno transformador para la Cuauhtémoc. Sigamos organizándonos en nuestras colonias
para lograr esa transformación de las necesidades en soluciones. Participemos siempre en el buen común y no de unos cuantos. Muchas gracias por su atención y les deseamos una linda semana.